Hola, ¿qué tal? Egunon, guztioi, bienvenidos, bienvenidas en nombre de Grupo Noticias a esta charla que pretende ser pedagógica, también sensibilizadora en torno al ruido. El silencio es cada vez un bien, yo creo que más preciado, ¿verdad? Más demandado en nuestra sociedad, y es que todos y todas necesitamos, bueno, pues ese momento de remanso, que el ruido no sea protagonista de nuestras vidas, aunque también es cierto que a esa banda sonora que nos acompaña en el día a día, esos ruidos molestos, parece que con el paso del tiempo, bueno, pues más o menos nos acostumbramos, no le hacemos mucho caso, pero el que no termina nunca de acostumbrarse es el organismo. Tiene efectos nocivos para nuestra salud y afortunadamente las administraciones públicas cada vez tienen más en su agenda puesta la eliminación del ruido para esas mejores ciudades, para ese mejor diseño de ciudades saludables en nuestros pueblos y ciudades, también en la industria avanzada 4.0, en los nuevos modos de transporte, en los puertos. En fin, que como siempre hacemos en Grupo Noticias, nos dirigimos a los profesionales, que son los que de verdad nos asesoran. Y en este caso hemos elegido una empresa Made in Euskadi, por supuesto, con su corazón en Miñano, en el Parque Tecnológico de Álava, y con una trayectoria avalada por más de 30 años, con vocación internacional también, siempre apostando por la I+D+I para sus soluciones innovadoras. Hablamos de AAC. Una ingeniería, un laboratorio de acústica aplicada, y hoy tenemos la suerte de contar aquí con su director general, con Alberto Bañuelos. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, empezamos explicando que es el Día Internacional de la Concienciación contra el Ruido. Yo creo que esto ya es un paso adelante, ¿verdad? Que no se hable del Día del Ruido a secas, sino de la concienciación, Alberto. Sí, porque es una variable ambiental en la que la concienciación es importante, ¿no? Porque lo que decías en tu introducción, al final no hay un poco esa conciencia, parece que el ruido va asociado al medio urbano. Afortunadamente eso va cambiando y yo creo que cada vez estamos buscando ya ciudades más tranquilas, ¿no? Es un poco el objetivo de lo que decías, de la ciudad saludable. Una ciudad saludable con ruido no tiene mucho sentido. Claro. Y yo creo que uno de los aspectos, de las cosas que hace que no tomemos conciencia, es que el ruido no se ve. Es esa contaminación invisible, ¿no? En días en los que, bueno, llevamos mucho tiempo sin llover, hay mucho tráfico, sí que vemos hecha chapela, por ejemplo, ¿no? En las grandes urbes, y decimos, está el ambiente muy cargado, veo mucha contaminación, pero el ruido, en cambio, no se ve. Yo creo que ese es uno de los aspectos clave, ¿no?, a la hora de que nos concienciemos. Sí, es un tema importante y un tema que lo asumimos como natural. En las ciudades tienen tráfico, tiene que haber ruido. Sí. Pues es un poco ese concepto, ¿no? Parece que todo va asociado. Pero sí es verdad que si miramos atrás, a 20 o 30 años, las ciudades han calmado bastante. Luego hay una línea distinta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos en un proceso de cambio, un poco de pasar de luchar contra el ruido, de alguna forma, a buscar ciudades que suenen bien, ¿no? Un ambiente sonoro agradable, porque no se trata tampoco de ciudades silenciosas, no ese es el objetivo, pero ¿qué es lo que queremos y cuál es la diferencia ahí entre ruido y sonido? Que es un sonido urbano aceptable para la mayoría de la gente, y cuando eso es una molestia, es un ruido. Entonces, toda la evaluación que hacemos normalmente va más orientada al ruido ambiente generado por el tráfico, por el transporte, por la industria, ¿no? Sí. Que es lo que se centra cuando se hacen las evaluaciones de mapas de ruido. Pero cada vez entra más en juego, pues, un poco el buscar ambientes tranquilos, ¿no? De hecho, hay una figura en la legislación que viene, no de ayer, desde el 2002, que hay de directiva europea, que son las zonas tranquilas, ¿no? Entonces, el concepto de ir hacia las zonas tranquilas y qué me molesta o qué es una zona tranquila, pues es un cambio de paradigma frente a solo ir a reducir el ruido, ¿no? Y claro, entonces estamos un poco en esa fase ahora. ¿Esa legislación es europea, la de las Es una directiva europea que luego está traspuesta en 2003 con la ley de ruido, la legislación estatal, y bueno, a partir de ahí se va desarrollando. Pero bueno, como muchas cosas se quedan ahí aparcadas, y bueno, pues llega el momento de que Europa ya le está dando peso a esta figura. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que hay que ir a niveles más bajos porque tiene efectos, como decía, sobre la salud, efectos nocivos, desde niveles muy bajos. No hace falta un ruido alto, sino que niveles realmente que consideraríamos zonas tranquilas ya podemos empezar a tener efectos sobre la salud, y entonces pues ese es el camino en el que hay que ir, ¿no? Y eso cambia muchas cosas, ¿no? Os tocó ser pioneros, yo decía, hace 30 años ya, que os dedicáis a este campo del ruido. Con la administración, sobre todo, sí que os ha tocado hacer mucha sensibilización también, ¿no? Demostrarles que no estabais siendo alarmistas, sino que veníais trabajando, ¿no?, de forma científica sobre algo que ahora ya se ha demostrado, es una realidad. Sí, eso es así. Fuimos ahí pioneros, somos los primeros que hicimos mapas de ruido en España con este concepto, ¿no? Que luego es lo que
marcado la directiva europea, prácticamente es lo mismo. Y entonces sí, tenemos la tradición de ir un poquito quizá por delante de lo que marca la legislación, como decías, con proyectos de I+D que nos lleven a avanzar hacia necesidades que vamos detectando. No es por que sean caprichos, sino que tú vas haciendo evaluaciones y vas viendo que en determinadas cosas te falta algo más, ¿no? Tienes que hacer algo para poder resolver las situaciones, la problemática que tienes. Y ahí, lo que decías, un poco la tecnología pues, nos está ayudando, es verdad. ¿Qué son los mapas del ruido? Porque creo que en Euskadi os habéis encargado de diseñar unos cuantos. Sí, el mapa de ruido es una representación, es una foto en un determinado momento de cuáles los niveles de ruido que hay en una ciudad, ¿no? Lo que pasa es que es una información que mezcla muchos datos, porque para hacer una valoración de ruido pues necesitas desde un modelo de ciudad, un modelo 3D, a caracterizar el tráfico, dónde vive la gente, los distintos focos de ruido. Por lo tanto, tienes una información bastante completa que se representa sobre unos mapas de colores para ver ese ruido que no veíamos y hacerlo visible, normalmente con promedios de largo plazo, porque va muy orientado al planeamiento urbanístico de las ciudades y a la gestión del ruido en global, ¿no? Pero que también tiene otro tipo de información al que cada vez le tenemos que sacar más punta, porque generas mucha información y ese objetivo de las zonas tranquilas, por ejemplo, es algo que hay que ir entrando. Ya antes nos fijábamos solo en el mapa de ruido dónde están los niveles más altos, ¿no? Ahora hay que empezar a fijarse en si esos niveles bajos, si están bien representados en el mapa de ruido, si la precisión que tienes para caracterizar esos mapas de ruido en niveles también bajos es suficiente, porque no es lo mismo valorar solo niveles más altos que niveles más bajos. Te cambia un poco la metodología, te cambia el enfoque y yo creo que estamos, pues yo te decía, en ese cambio, en esa transición, ¿no? Las situaciones con alto ruido han reducido, si miramos hacia atrás, a 20, 30 años en cualquier ciudad probablemente, y en cambio sale el reto de cómo abordamos la ciudad agradable, la ciudad tranquila, la ciudad confortable, saludable, ¿no? Y es un concepto de salud que está unido, ¿no? Yo siempre suelo decir que el ruido es un buen indicador de calidad del ambiente de una ciudad, ¿no? De la misma forma que un coche de calidad no hace ruido o una máquina de más calidad no hace ruido, la ciudad es un buen indicador global de lo que pasa y no se utiliza mucho. Entonces, es importante dar ese cambio también desde la administración, yo creo, porque no es solo una problemática, tengo que hacer un mapa de ruido cada 5 años y luego hago un plan de acción y espero otros 5 años, sino que lo que hay que hacer es avanzar en ese sentido y no hablar solo del ruido como un problema, sino de la oportunidad de tener ciudades saludables y agradables, ¿no? Y eso es, el poner en positivo el tema del ruido, creo que es un objetivo interesante, ¿no? Porque si no, parece que es un problema que nadie quiere abordar, porque es difícil resolverlo. Es verdad que todos los planes son a largo plazo. Y al final acaba el ruido de ocio, el ruido del tráfico, ¿y qué vamos a hacer? No tiene solución. Bueno, si miras, se van haciendo cosas que eran impensables hace unos cuantos años, ¿no? El concepto de pulmón verde, por ejemplo, hace muchos años ya, ¿no? que está en nuestras ciudades. Queremos zonas verdes, pues ahora necesitamos zonas tranquilas. Estaba pensando como ejemplo, Bilbao ya lo llama islas sonoras. En Basurto, por ejemplo, hicieron una isla sonora, ¿verdad? Rediseñando. Hay que aprovechar un poco eso, ¿no? El rediseño de algunos espacios, en este caso creo que era la Plaza La Torre, para colocar una fuente que amortigue un poco el sonido, la vegetación cerca de la carretera. Hay muchos ejemplos prácticos, ¿no? Podéis asesorar a los paisajistas y a los urbanistas, en este caso a los diseñadores de esos espacios, para que los hagan más confortables. Sí, una parte es la parte de espacios, otra zona es cómo se han ido peatonalizando zonas que van creando zonas residenciales tranquilas, que también es importante, porque uno de los objetivos es que en nuestras casas tengamos a la noche niveles tranquilos que nos permitan dormir, ¿no? Incluso con ventana abierta en verano y te permitan dormir. Y eso es un poco el objetivo de la OMS. Entonces es un poco los espacios donde de esparcimiento y demás pues sean tranquilos y agradables, pero que en nuestras casas no tengamos que estar con la ventana cerrada porque si no, no vimos la tele. Entonces ese es un poco el objetivo de las zonas tranquilas, ¿no? Empezar en ese enfoque más cualitativo y no solo cuantitativo de nivel en el que, bueno, tienes la dicotomía de qué es ruido y qué es sonido, que es un sonido urbano propio de la ciudad, que no podríamos cuantificarlo como ruido. Es decir, si está en un parque y los niños están jugando, lo mides o te canta un pájaro en un árbol y dices, bueno, me he pasado de nivel, eso no es lo que estamos buscando en la gestión de ruido, ¿no? Lo que estás buscando es qué ruido, qué molesta a una mayoría de la gente y, bueno, qué cosas es asumible dentro de una ciudad, que no se trata de que sea silenciosa y no se oiga nada, sino de que tenga una vida, pero una vida
agradable y que no distorsione a los demás, ¿no? El concepto de confort acústico. Confort acústico. Entonces ahí sí entra mucho la parte de planeamiento, la parte de actuación, la parte de sensibilización, entonces la parte de concienciación que decíamos antes. Claro. Es importante avanzar en esa dirección y para eso el tema es que eso influye en el desarrollo completo de la ciudad. No es ya solo una problemática de que alguien en el medio ambiente tiene que hacer un mapa de ruido para cumplir una legislación, sino que es el diseño de ciudad el que se tiene que abordar. Y desde ese punto de vista incorporarlo en el urbanismo, en la movilidad, todo está relacionado. Claro, ¿no? Porque son áreas transversales, ¿no? Beben unas de otras. Eso es muy transversal. Y entonces, pues desde ese punto de vista puede haber más recursos para poder hacer cosas que permitan avanzar en esa dirección, ¿no? Y en esa dirección es donde pues, nosotros estamos planteando desde hace años pues, una serie de proyectos que nos lleven a avanzar ahí. Estamos con un proyecto Andía en el que la movilidad y el ruido es que van unidos. Estamos diciendo que el tráfico es el foco de ruido principal y muchas veces las ciudades no saben cómo se mueven los coches en la ciudad. Tienes una serie de puntos en los que controlas, pero el resto no. Entonces, ahí estamos relacionados con una empresa también más que con Lever, que hace la parte de modelización de tráfico, porque van muy unidas. Y si el tráfico genera ruido, también te genera contaminación. Luego tenemos que enganchar también la parte de calidad de aire, ¿no? Con el tema de... Y ahí tenemos otra empresa que es Sercontrol, la empresa vizcaína, con la que, juntando esas tres variables, con un apoyo también del clúster de medio ambiente y de clima, pues estamos desarrollando metodologías para ir hacia la ciudad saludable, ¿no? Es interesante porque es ir un poco más allá, no solo también en el diagnóstico, sino en la predicción de qué es lo que va a pasar. Si haces este desarrollo de ciudad o este desarrollo o esta alternativa, ¿dónde vas a llegar y cuál es la más adecuada? No esperar a ver qué pasa y si me he equivocado o acertado, sino tratar de tomar iniciativa, ¿no? Y en esa línea es un poco con la que estamos trabajando con distintas líneas de trabajo, ¿no? De investigación. Sí. Trabajáis con muchos ayuntamientos, nos decías, ¿verdad? Con las capitales, que en definitiva imagino que serían las pioneras, pero no hablamos de recursos que solo puedan aplicar los ayuntamientos grandes. En las pequeñas urbes también se pueden llevar a cabo estas mejoras. Sí, de hecho, en la Comunidad Autónoma del País Vasco es obligatorio hacer mapas de ruido para municipios de más de 10.000 habitantes, pero la verdad es que cualquier municipio debería tenerlo, porque muchas veces si vas a crecer, ahí es donde puedes llegar a tiempo, no cuando ya has desarrollado, sino antes de desarrollar, ¿no? Y cuando hablamos de zonas tranquilas, un valor de muchas zonas tranquilas o de zonas rurales puede ser precisamente poner en valor esa tranquilidad que tienen, ¿no? Frente a otras situaciones. Es un patrimonio que está ahí y que le puedes sacar un partido no destrozándolo, ¿no? Gestionándolo, pero lo mismo que con los espacios naturales o demás, ¿no? Entonces, lo bueno, además de vuestra trayectoria, es que a la hora de buscar nuevos clientes venís avalado por unas soluciones que ya han sido probadas, ¿no? En este caso por otras administraciones. Supongo que también viajáis fuera, ¿no? Para ver un poquito qué se hace a nivel internacional, Alberto. Sí, bueno, va siguiendo un poco lo que se va haciendo en todos los sitios. Es verdad que luego las problemáticas a veces de unas ciudades y otras, hay temas que sí, pues el tráfico y demás, eso es un ámbito europeo y demás, pero otras cosas son más locales. Pero sí, venimos trabajando en otro sitio. De hecho, tenemos una oficina en Colombia también, porque es otro contexto diferente también. Y buscamos estar un poco liderando los desarrollos que se pueden ir planteando, ¿no? Y en ese sentido, pues, el enfocarte también hacia los generadores de ruido, ¿no? Con la industria, por ejemplo, pues también tiene que incorporar cada vez esos objetivos de ir bajando los niveles un poco más allá, incluso el tema de salud de trabajadores, hablando de ciudad saludable, que es un tema que está un poquito parado, el desarrollo de productos de bajo ruido, ¿no? Con un sello de que no solo no hago más ruido que mi competencia, sino hago menos y trato de tener un Claro, con los fabricantes, ¿no? Los plásticos, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Ahora hay sellos que dicen hecho con 50% de plástico reciclado, incluso 100%. Hay sellos para poner máquinas o equipos que generan poco ruido a nivel internacional que se podrían empezar a promover, ¿no? Y luego situaciones pues complejas de que cada vez, como decía antes, en la ciudad también necesitas más precisión para hacer la evaluación. Lo mismo te pasa con la industria, te pasa con los puertos que citabas antes. Sí. Tenemos un proyecto Noise4 4.0 que trata de aprovechar un poco las nuevas tecnologías para caracterizar un foco que es súper variable, ¿no? Porque un día tienes una actividad, otro día tienes otro, entonces es mucho más complicado. Y eso nos ha ayudado a desarrollar bastantes metodologías de evaluación, aprovechando pues, la inteligencia artificial para el procesado de la señal de audio, que luego lo vamos aplicando a otro tipo de espacios. Es decir, si quieres analizar un parque, pues es una situación distinta, pero en el fondo, ¿qué pasa y cómo son los parques? ¿Cuándo dices que un parque es tranquilo o no es tranquilo, ¿no? Por ejemplo,
O sea, hay una figura muy bonita en la legislación que es las reservas de sonido de origen natural, por ejemplo, con la que no se está haciendo mucho, pero ya suena bien, ¿no? Sí, sí, decir, desde luego que sí. ¿dónde tengo un espacio en el que no oigo, no es que no tenga ruido o tenga poco ruido, sino que estoy oyendo naturaleza, ¿no? Y hay que poner ese tipo de sellos. Entonces, para eso necesitas un poco este tipo de metodologías también que te permitan hacer valoraciones cualitativas y no solo cuantitativas, ¿no? Claro. A la hora de las valoraciones cualitativas, luego hablaremos de las percepciones, que ahí también habéis sido pioneros, pero si hablamos de lo cuantitativo, sí es verdad que a la hora de medir, por ejemplo, en las industrias, yo creo que la transformación actual que está viviendo la industria, ¿verdad?, hacia la industria 4.0, esa industria avanzada, es una oportunidad también, ¿no? Hay que adquirir nueva maquinaria, nuevos procesos y tiene que estar la variable del ruido introducida. Sí, claro, tiene que tenerla y pensar. Es verdad que en muchas legislaciones a la industria se le pide más que a otros focos, ¿no? Sí. Pero así todo, si vamos hacia esa ciudad saludable y a buscar niveles, que la OMS nos está diciendo que son 10 decibelios por debajo de lo que tenemos ahora en nuestra legislación para zonas residenciales existentes, por ejemplo. 10 decibelios es una barbaridad. Es que por una calle que pasan 40.000 vehículos pasen 4.000. Pasen 4.000, es bajar 10 veces. Sí. Entonces, eso también les tiene que llevar a ellos a integrarse en esa situación. Claro. Nos pasa un poco lo mismo con el transporte. Queremos más transporte público, ¿vale? Pero el transporte público no tiene que ser agradable, pero tiene que no generar impacto. Claro. Nosotros ahí estamos analizando ahora, por ejemplo, un tema un poco olvidado que son las vibraciones. Un tranvía, un tren cuando pasa está generando vibraciones en el terreno, que lo vimos en casa pasar el tren. Cuando oyes en un quinto piso pasar el metro que está debajo. Aunque esté soterrado, se sigue oyendo. Claro. Es una transmisión que se genera y lo oyes. No es que te vibre la casa. Bueno, sí. Antes que eso, lo que haces es oírlo, ¿no? Entonces, ahí también hay una serie de desarrollos que hay que aprovechar, pues un poco todo este desarrollo tecnológico que tenemos ahora, para conseguir muchos datos, más información que nos permita sacar un poco esas conclusiones, ¿no? Ahí tenemos un problema de VibraTrain, en el que estamos colaborando un poco también con ETS, ¿no? Tenemos un apoyo para poder hacer trabajos experimentales. Y entonces esa parte de desarrollo técnico es imprescindible y tenemos la tecnología que nos permite hacer cosas que no podíamos hacer hace 10 o 15 años, ¿no? Claro. Y es un poco la forma de avanzar a conseguir ese ambiente más tranquilo, de buscar soluciones, de buscar medios que nos permitan cada vez ir adelante. Pero es verdad que son objetivos un poco a medio y largo plazo. No es una solución mágica que de repente corto en la mayoría de los casos, sino que es un progreso de ir sumando cosas para llegar a esa situación. Claro. ¿No? Y acierto y error, ir evaluando afortunadamente de forma medible con esos datos. Eso es. Hablabas, Alberto, de las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, que todavía parece que nos da cierto miedo, no viene a sustituir a las personas, sino en este caso además viene a ayudaros, ¿no? Sería imposible tener personas midiendo constantemente in situ todos los lugares, pero cuando tenemos ciertos medidores que captan esa información, vosotros luego podéis cruzar esos datos, ¿verdad? Y supongo que hacer, bueno, pues unos programas, unas previsiones de ruido que puedan servir a las administraciones para tomar sus decisiones. Ya la estáis utilizando, Sí, ¿no? Llevamos unos años ya trabajando en esa línea porque te aporta eso. No, hay sitios que es imposible, te estás mandando, como dices, a alguien a medir, y menos si tienes que ir a las 3 de la mañana a medir en algún determinado sitio, o para cubrir, vas un momento y haces una situación. Puedes hacer una tesis en un momento, pero una cosa de investigación, pero no son soluciones prácticas si no recurres a este tipo de tecnología que te permite, con equipos cada vez más generalizados, de bajo coste, que tienen sus limitaciones, evidentemente, pero también te aportan mucha información para otro tipo de cosas, y ese proceso y ese análisis de la señal que estás midiendo te permite sacar información de cuáles son las causas del ruido, no solo el nivel, sino qué es lo que lo está generando, cuál es la problemática que hay detrás, ¿no? Entonces, hay que aprovechar eso porque si no es inviable, si no te quedas un poco estancado. Nosotros nos llevó ahí un poco, bueno, pues el comienzo de buscar soluciones a determinados temas en los que no podías llegar, y un poco la necesidad te va llevando a esa evolución, ¿no? Claro. Y es verdad que estas tecnologías, el análisis de muchos datos, los sistemas IoT, todo este tipo de cosas, pues te ayuda a poder acceder a sitios que eran inviables antes y a tener una información que te permita ver mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, soluciones innovadoras que además ahorran costes, porque no deja de ser una herramienta que evita desplazamientos. Sí, claro. Sí, claro. O sea, y puedes llegar mucho más allá de lo que llegarías de otra forma, ¿no? Entonces, cambias un poco la forma, siempre apoyándonos en la misma línea, lo que decía antes de los modelos, mapas de ruido. Nosotros siempre hemos defendido esa situación porque es la que te permite analizar causas en muchos sitios. Lo mismo, no puedo medir en todos los sitios. Un modelo sí me permite valorar lo que hay en cada sitio, pero tengo que alimentar bien ese modelo y que sea preciso, ¿no? Es lo que nos pasa un poco con las ciudades. Cada vez tenemos que tener más información. ¿Qué pasa? Bajo la velocidad de 50 a 30, ¿vale? Pero si no tengo el pavimento bien, no estoy consiguiendo
probablemente nada, ¿no? Entonces, tienes que ir Claro, viendo el todas las asfaltado influye mucho, que esta es una de las cosas que no sabemos, ¿no? Los ciudadanos de a pie. Nos fijamos en los vehículos eléctricos, en los tranvías, cada vez más silenciosos, pero claro, es que la rodadura influye mucho. Esa sigue siendo la misma. Claro. Entonces, hombre, a 30 pues hace menos ruido que a 50, pero sigue siendo un foco que cada vez predomina más, ¿no? Porque cuando el motor baja, pues lo que te queda es la rodadura. Claro. Entonces, si no cuidas los pavimentos a una calidad aceptable, a medida que se van deteriorando, sobre todo en medio urbano, donde pues, a veces no es esa condición de seguridad que tienes en una carretera, pues empiezas a subir los niveles y te has comido el efecto o estás incrementando el efecto que tenías antes con una calle a 50, ¿no? Entonces, es importante meter todas esas variables y es lo que nos permiten las metodologías pues, valorar y cada vez conocer mejor cuál es el efecto de todos esos parámetros que influyen en la generación o en la propagación del ruido, ¿no? Claro. Si pensamos, por ejemplo, en hoteles, ahora cada vez bueno, pues hay más hoteles que ofrecen también ese sello de confort acústico, trabajando en las tabiquerías, en algunos casos también eliminando el ruido de los ascensores, en las habitaciones que son más cercanas. Esto también ayuda, ¿no?, a la hora de diseñar en arquitectura. Eso es esencial, ¿no? Claro. En los hoteles y en las viviendas, ¿no? Porque antes dices que el vecino hace mucho ruido, es que a veces es que tienes un tabique que le oyes lo que haga. O sea, es que de papel de fumar, ¿no? Si, que se decía si está, le oyes, ¿no? Entonces es un tema de calidad que tiene que ir subiendo los aislamientos. Y mejorando, ¿no? Tanto del ruido de fuera como del interior, o los bares o los locales. Otra línea en la que hay que trabajar, en que a veces, ¿cuánto ruido hay aquí? En cuanto hay 4 personas, pues bueno, es también una falta de acondicionamiento a veces de los espacios, ¿no? Entonces, ese criterio de ciudad saludable nos tiene que llevar un poco más a que todos esos aspectos se vayan tratando, ¿no? Claro. Y que la percepción pues cada vez se tenga más en cuenta, porque bueno, pues es un valor también de si tengo un cliente, en el caso de un hotel o de un restaurante, un bar, pues contento, pues será más fácil que venga. Entonces es una variable a tener en cuenta, ¿no? Que quizá no se le dedicó mucho tiempo y bueno, mucha atención en el pasado y que cada vez pues hay que va cogiendo un peso mayor, ¿no? Entonces esa parte es importante. El cómo mides la percepción es otro tema interesante. Eso, cualitativamente, ¿cómo lo hacéis? Porque habéis elaborado un sistema, ¿no?, que permite categorizar las emociones que sentimos ante determinados ruidos, porque todos no tenemos las mismas percepciones. Sí, no, estamos desarrollando un proyecto que ya tenemos ya bastante avanzado, pero todavía estamos en la fase final con un proyecto de I+D, que sí trata de ver cómo caracterizas de una forma práctica y sencilla las emociones, ¿no? Porque sí que hay metodologías, pero a veces pues un poco de universidad, que pueden venir muy bien, pero en la práctica, para aplicarlo a un municipio, a una ciudad, necesitas algo más práctico, ¿no? Entonces sí que tenemos un proyecto NOISTE que lo que pretende es medir esas emociones de una forma sencilla con una aplicación, y trabajamos con otra empresa de Vizcaya, con Gestionet, para desarrollar una plataforma en la que se puedan valorar distintas situaciones, ¿no? Bueno, pues aprovechando un poco las técnicas de gamificación también para involucrar a como los videojuegos, ¿no? Hacerlo sí, de una un poco forma aprovechar más esa metodología ahí para tratar de coger datos. Bueno, ahora tenemos que salir un poco a hacer la prueba ya de campo en los próximos meses para ver cómo funciona, pero es que si es un tema un poco complejo o demasiado técnico es difícil de llegar. Entonces vamos a probar si con una situación más sencilla, la caracterización de qué emociones positivas o negativas me da un determinado espacio o una determinada situación, pues podemos incorporar un poco la parte de subjetividad en esa valoración también, ¿no? Cuéntanos, en la medida de lo que puedas contarnos, Alberto, ¿dónde queréis probarlo? Esa prueba piloto, no sé si lo vais a hacer en parques, en algún barrio. Bueno, estamos analizando un poco situaciones distintas, donde la subjetividad sea importante. Vale. Esto surgió un poco con la idea también de los problemas de ruido de ocio y la percepción que puede haber de un hostelero con el vecino que tiene arriba y hacerse un poco la idea, ¿no? O sea, pero el tema de parques o espacios públicos, paseos, zonas tranquilas, pues zonas tranquilas urbanas en las que hay otro tipo de sonidos que suenan y qué es lo que molesta o no, pues queremos cubrirlo un poco con distintas situaciones en las que la subjetividad tenga un peso importante, porque si lo que tienes es ruido porque tienes una autopista enfrente, no hay subjetividad, claro. Eso es claro, ¿no? Pero en ese otro tipo de variables sí, y bueno, pues ver un poco aumentar la participación, porque cuando se hacen situaciones con encuestas y tal, que se han hecho tradicionalmente, al final suelen ser muy, muy reducidas y muchas veces muy sesgadas a determinada parte de la población que tiene un problema concreto en ese momento y se manifiesta, está más sensibilizada, ¿no? Y quiere expresar su opinión. Aprovecha la oportunidad en el caso concreto. Claro. Entonces, es tratar de llegar de una forma más heterogénea a la gente, aumentar la participación. Y bueno, pues puede ser una línea de empezar a hacer cosas en ese sentido y bueno, vamos a ver qué... ¿Y cómo lo plantearíais? No sé si sería una aplicación móvil, ¿qué muestra sería necesaria? Sí, la idea es hacer una aplicación con móvil o a través del ordenador, una plataforma en la que sugerimos una serie de situaciones con unos registros de audio que pongan en situación y entonces que la gente valore un poco
la percepción que le da eso y eligiendo entre unas posibilidades de emociones que... ¿Cuántas emociones ha elegido? Lo hemos limitado a 8 al final. Vale. ¿Que son alguna, por lo menos? Bueno, es al final si estás en una situación tranquila o estresante, si es relajante o no. Bueno, hemos buscado un poco las palabras para tratar de buscar distintos grados y distintos enfoques, digamos, la mitad positivas, la mitad negativas para tratar de... Y la muestra heterogénea también en cuanto a edad, ¿no? Porque yo creo que esto también influye. Eso es lo que puede influir, es una de las cosas que hay que testear ahora un poco, ¿no? En qué medida cuando vas a este tipo de aplicaciones también la muestra de edad es representativa o hay que recurrir también a otro tipo de sistemas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos que chequear ahora con casos prácticos. Sí, porque en el caso de la hostelería solemos comentar, ¿no? Cuando nos hacemos mayores se nos olvida que hemos sido jóvenes también, que también hemos salido y la percepción sonora es más molesta. En alguna ocasión te he oído decir, Alberto, que ruido es lo que hacen otros, ¿verdad? Sí, esa es la mejor definición. Ruido es lo que hacen los demás, es una buena definición de ruido. No sé quién la dijo, pero no es mía, pero es buena. Sí. Bueno, si volvemos a hablar de los puertos, creo que tenéis experiencia, por ejemplo, con Tenerife. Comentabas antes, es un entorno muy cambiante, claro, no es lo mismo la época de carga y descarga de grandes buques con mucha actividad que cuando hay cruceros, cuando se está descargando, bueno, pues ciertos materiales que producen más ruido. Por eso es importante, ¿no?, trabajar en esos entornos que además suelen estar rodeados de poblaciones en muchas ocasiones. Sí, y tienen un poco a veces la problemática de que el que se queja es el vecino, pero es muy difícil. Entre el puerto y el vecino normalmente hay tráfico. Entonces, ¿cómo separas un foco de otro, ¿no? Como un puerto defiende este es mi ruido y este ya no es mío, ¿no? Porque muchas veces la molestia no es simplemente el nivel, sino que hay determinados tipos de ruido que son los que generan más molestia, ¿no? Y el puerto lo que tiene como aliciente o lo que generó la idea del proyecto es que es muy cambiante. En otra industria más o menos funciona parecido y mides un día, 2 o 3 o los que necesites. Es más rutinario. Y más o menos la tienes caracterizada. Pero aquí vas un día y, bueno, pues has pillado barcos de un tipo o no de otro, o una actividad o más actividad de contenedores o de otra cosa, ¿no? Entonces, para poder tener una muestra representativa, pues necesitarías estar casi de continuo. Y esa era un poco la idea. En vez de vamos a buscar unos sistemas que nos permitan caracterizar el sonido que hay ahí, asociarlo a qué niveles tenemos para caracterizar emisiones y luego el modelo que también hemos trabajado en el desarrollo, un poco avanzar con las posibilidades de los modelos de ruido ambiental, caracterizar qué es lo que está llegando, desde el punto de vista de si cumples o no cumples legislación, pero bueno, pues tener en cuenta qué pasa si tengo viento a favor o no, que muchas veces son los procesos que hay. A la noche tienes una propagación mayor, hay barcos que descargan a la noche y los tienen que vaciar, o que se queda con el motor puesto, o cosas muy, muy diversas que generan problemas en la población. Y eso puede depender mucho, no solo del tipo de puerto, sino de la situación del puerto respecto a la ciudad, o de qué actividades están más cerca de los vecinos, o de que se propague en altura. Muchas veces tenemos, pues en el caso de Santa Cruz de Tenerife, es una ciudad en ladera, ¿no? Claramente, con lo cual muchas veces no es el de la primera fila que se queja, sino el que está mucho más arriba porque le está llegando la propagación mucho más limpia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya un reto importante que, bueno, vamos sacándolo adelante y que la verdad es que nos ha abierto una línea para hacer otras muchas cosas, digamos, parecidas o en la misma, adaptándolas en distintos enfoques, ¿no? Con el ocio, con los parques, con la ciudad, con las zonas tranquilas. La idea es avanzar un poco ahí con todo lo que decías del tema de la inteligencia artificial, de todas estas tecnologías 4.0 que nos permiten llegar a un poco ese tipo de cosas. ¿Hacia dónde queréis ir ampliando vuestra cartera de clientes, Alberto? Bueno, la verdad es que todas estas tecnologías lo que sí te permiten es un poco también mayor movilidad geográfica. Es decir, es difícil irte a medir, no sé, Almería, por ejemplo, pero si puedes llevar un equipo, colocarlo y dejarlo ahí un tiempo, tienes más posibilidades de competir, ¿no? Entonces, bueno, la idea es consolidar, sobre todo, nosotros tenemos una presencia muy fuerte a nivel de País Vasco, es donde más trabajamos, pero siempre hemos tenido una voluntad de hacer ruido, de trabajar en el ruido donde sea, ¿no? Y entonces, pues a nivel estatal seguimos teniendo una buena presencia y queremos ampliarla. Llevamos más de 10 años con una oficina en Colombia que va despacito, pero tenemos que ir, vamos creando también, abriendo camino un poco allí con otras formas de trabajar y esa es un poco la idea, ¿no? Pues seguir creciendo, seguir manteniendo, no es una idea tampoco dispararnos, porque bueno, es un trabajo muy especializado, es difícil encontrar gente también que... Eso quería preguntarte, ¿hay personal cualificado? Porque en muchos sectores hay escasez. Todo el personal que tenemos es gente que hemos formado nosotros, ¿no? Que empezó prácticamente de la universidad y se ha ido quedando, la ha enganchado. También es un campo que te tiene que enganchar o no enganchar, porque es un campo un poco especial, ¿no? Y bueno, pues eso es una limitación, no es fácil encontrar
Claro, cuando tienes a alguien, una persona de apoyo de otras cosas, pues a veces puedes encontrar, pero cuando quieres a alguien formado ya que analice todo este tipo de cosas a un nivel un poco serio, ¿no? de poder analizar causas, de poder buscar soluciones prácticas, que no sea simplemente pues, medir y sacar un informe, que es lo que no hacemos o que buscamos no hacer, pues es difícil, sí. Claro, es además personal que tiene que retroalimentarse constantemente, reciclarse, ¿verdad? Porque eso, las tecnologías van cambiando y, y hay que empaparse. Si no te quedas fuera, al final, como cualquier otro campo, ¿no? Entonces, por eso, para nosotros el tema de I+D es recurrente todos los años. Tratamos de tener al menos un par de proyectos en distintas líneas que nos permitan ir avanzando. ¿Cuántos sois en la plantilla? Somos 13, 14 personas. Y trabajáis eso con otras empresas, ¿no? Que es lo bueno de este tipo de proyectos, ¿no? En sinergia. Sí, la verdad es que eso ha sido un cambio importante en los últimos años. Ahí yo creo que hay que agradecer la labor de Aclima, del Clúster de Medio Ambiente, en relacionar empresas, porque muchos de los proyectos que tenemos ahora son proyectos en colaboración que te permiten abordar, pues lo que decíamos antes de Noistec, lo que decíamos de Andía, por ejemplo, el entrar en otros campos en los que si no, pues no entrarías, ¿no? Pero esas sinergias que aprovechas de unos y otros, pues te hace avanzar y te hace buscar nuevas soluciones que no las tendrías solo tú encerrado en tu empresa, ¿no? Entonces, sí, eso es positivo, ¿no? Enriquece, claro. Claro, porque el tema del ruido es verdad que cambia mucho luego, depende de donde lo apliques. O sea, es muy distinto trabajar con un ferrocarril, con una carretera, con una industria, con un puerto, con el ocio, ¿no? Son temas muy diversos en los que esos condicionantes que tiene el ámbito en el que trabajas te cambian las cosas. O hace que haya especialistas que saben en ruido, pero es que yo trabajo con tráfico, pero no trabajo con edificación, por ejemplo, porque son campos distintos, ¿no? O sé mucho de ferrocarriles, pero no sé nada de aviones, por ejemplo. Entonces, bueno, pues te hace que la gente se tenga que ir especializando en los temas en los que va trabajando y por eso dificulta a veces un poco también el crecer o ¿no? Hay que, bueno. Alberto, me decías antes de empezar esta charla que llevas ya más de 30 años en este sector y que llegaste de forma casual. ¿Qué tiene el ruido o el sonido, el silencio tranquilo que te ha atrapado y que ha hecho que sea tu trabajo? Bueno, la verdad es que es un campo interesante. No sé, a mí me gustan los temas ambientales, pero yo soy ingeniero mecánico, ¿no? Entonces, pues cayó esta oportunidad cuando acabé. Había una beca para entrar en lo que eran los laboratorios de la Escuela de Ingenieros, ¿no? O la BEIN, ahora Tecnalia, que había una beca sobre temas de ruido y dijo, pues bueno, pues es un tema interesante, es lo que no es químico, casi de medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues entras, vas viendo que hay posibilidades, pues bueno, pues tuvimos contactos con gente de fuera, con gente de Dinamarca. Yo estuve un par de años en Dinamarca también formándome y demás, y ves pues unas posibilidades que ya no solo coger un equipo, medir y ya está, sino muchas posibilidades detrás, de metodologías de cálculo y tal. Y bueno, pues había un camino y aquí estamos ahora, bueno, pues hacemos un llamamiento también a los jóvenes. Es un sector de empleo, de competitividad, además, y que da un valor añadido, en este caso, al diseño de las ciudades inteligentes que llamamos ahora, ¿no? Del futuro. Sí, y en la que hay que meter cada vez más variables, ¿no? No solo conocer del campo acústico, del campo del ruido, que quizá hay que diferenciar entre los dos también, sino que, bueno, pues cada vez más pues, sistemas de información, pues ahora si metemos temas de redes IoT y de inteligencia artificial y de todo ese tipo de cosas, pues tienes que... ¿Qué son las redes OIT? Bueno, son los equipos de monitorización que al final te mandan las señales y es el Internet de las cosas. Al final. Entonces, que te van llegando los equipos y no tienes que estar como antes, que me dices un equipo, lo descargo y bueno, te da otras posibilidades de coger más información, ¿no? Y una vez que tienes más información, pues tienes más datos. Si los aplicas bien y sacas conclusiones de ahí, pues puedes hacer cosas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues el conocimiento es poder, nos hace tomar decisiones, ¿verdad?, cada vez más acertadas. Y para terminar de una forma distendida, Alberto, yo te voy a proponer, mira, algunas soluciones que se van adoptando, porque decíamos antes, el silencio ya es un espacio de lujo. A ver si te gustaría acudir a alguno de estos lugares. Tú me dices por cuál te decantas. Tenemos clubs de lectura silenciosa, que ya hay muchos, conciertos inmersivos con cascos inalámbricos y hay fiestas multitudinarias, silenciosas, cada uno elige el canal de música que quiere. En Japón hay cafeterías silenciosas también, se usa el lenguaje de signos únicamente. En el AVE esto ya es antiguo, desde 2014 hay vagones silenciosos en el que pues se prohíbe las conversaciones altas, el sonido del móvil. La zona VIP del aeropuerto,
que impide, pues acabamos de atravesar la Semana Santa, ¿no? Que estemos con tanto trajín de vuelos, la megafonía, o los hoteles only adults, que esto también, lo de solo adultos, porque nos molesta el ruido de los niños, es interesante. No sé si eliges alguno de estos o tú te quedas con la banda sonora diaria de nuestra ciudad. No me convencen demasiado. ¿Ninguno? No. Bueno, quizá lo del aeropuerto aquí cuando te con muchos viajes, pero más por el tema de descanso que por el tema de ruido, por lo que puedas tener, ¿no? Pero el resto no, porque al final pierdes el contacto y la relación. Por eso decía, no se trata de ir al silencio. O sea, el silencio está bien y quizás no aprovechamos demasiado el silencio o nos asusta el silencio, hay que aprovecharlo cuando sales al campo o cuando estás en tu casa, ¿no? Pero no es un objetivo que las ciudades sean silenciosas o el entorno sea silencioso, sino que tengas un sonido pues, más natural, que se meta más naturaleza, o que tengas niños jugando, o que hables con alguien y converses, o que te estés tomando algo en una calle o lo que sea. Yo creo que eso es positivo. Cuando eso es lo que te decía antes, esos son sonidos urbanos, al final, que no sea el mismo sonido urbano aquí que sé yo, que en Copenhague o que... Sí, pero que es parte de la actividad humana en Buenos Aires, diaria, será distinto, ¿no? Pero tienes un sonido propio que lo tienes que proteger, que disfrutar, pero cuando ese sonido se convierte en ruido, ese es el problema, esa es la barrera, ¿no? Cuando hasta ahí, digamos, pues lo toleramos, es agradable y me gusta ir a una terraza, sentarme y tomar algo, y cuando una terraza se convierte en un problema para la gente que vive encima, ¿no? Claro. Es difícil, es un tema complejo porque las barreras no son claras. Sí, el derecho al ocio, al descanso, pero esa interacción y la actividad económica. Entre las personas, de hablar, de encerrarte con tus cascos y medio, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Eso no es no creo que es un buen camino para la sociedad. No es necesario volverse ermitaños o tener que huir al monte o a la playa. En las propias ciudades ese es el objetivo, ¿no? Diseñar esas zonas tranquilas, que además es que lo marca la legislación. Es tranquilo, pero que el concepto de tranquilo no es silencioso, es que sea agradable, que sea vivible, que tengamos una calidad de vida y, bueno, pues dependerá de las culturas el que sean de un tipo o de otro, en ese sentido, ¿no? Y, lógicamente, luego pues tener sitios que salgas a las reservas de sonido de origen natural que decíamos, donde sales y, bueno, pues de alguna forma, no sé, te quedas ahí metido en la naturaleza, ¿no? Y te relaja y tienes situaciones de silencio en determinadas cosas, pues está bien, ¿no? Pero no es el objetivo que nos metamos en un local para estar silenciosos aislados de los de al lado, ¿no? Pues te vas a un local es para estar con alguien más. Eso es. Buscar la convivencia, la interacción social. La convivencia, la interacción y que eso lo facilite y eso es parte de esa ciudad tranquila, tiene que ser también esa parte, ¿no? No sé. Por lo menos con nuestra cultura es difícil. Yo opino como tú, somos seres sociales y hay que convivir. La actividad humana genera ruido, genera sonidos y, bueno, hay que intentar que los decibelios no sean nocivos para la salud. Ir viendo eso, qué ruido, qué sonido, y, bueno, pues el ruido sí que hay que medirlo, hay que controlarlo, hay que valorarlo, pero, bueno, pues el sonido hay que proteger para que no se convierta tampoco en ruido, pero es una parte de la vida, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues no el ruido, sino el sonido de esta interesante charla que hemos mantenido en los últimos minutos aquí en Grupo Noticias. Ha resultado de verdad agradable, muy pedagógico, hemos aprendido mucho y, como siempre, lo hacemos de la mano de profesionales, en este caso con AAC, Centro de Acústica Aplicada en el Parque Tecnológico de Álava. Alberto Bañuelos, su director general, un auténtico placer haber charlado contigo y haber aprendido mucho.